Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Eliana Pompey. Nos encontramos en una nueva clase de Fundamentos del Cuidado Enfermero. En esta oportunidad vamos a hablar de la necesidad de eliminación intestinal. Como ustedes ya vieron en la clase de Necesidades Básicas Humanas, la necesidad de eliminación las clasificamos en eliminación intestinal y en eliminación urinaria. Bien, la eliminación de los productos de desecho de la digestión del cuerpo es esencial para la salud. Esos productos de residuos excretados se llaman heces. Como ya vimos en la clase de estructura y función del aparato digestivo, el intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal, forma parte todo lo que es el colon, ascendente, transverso, descendente, recto y ano. En el ano teníamos dos esfínteres, un esfínter involuntario y un esfínter voluntario. Como el resto de las capas de los otros órganos del aparato digestivo, el intestino grueso está formado por una mucosa y por tejido muscular. Las fibras musculares son tanto circulares como longitudinales, lo que permite el aumento y la disminución de tamaño, tanto ya sea de manera longitudinal como de manera transversal. Las principales funciones del intestino grueso son la absorción de agua y nutrientes, la producción de moco de la pared intestinal y la eliminación de las heces. Bueno, no vamos a volver a hacer todo el repaso, ¿sí? de la fisiología y de la funcionalidad, tanto de lo que es el intestino grueso como el recto y el ano, ¿sí? Bueno, algunos de los términos importantes para estudiar esta necesidad de eliminación intestinal es la defecación. La defecación es la expulsión de heces desde el ano y el recto. La frecuencia de la defecación varía en cada sujeto. Las ondas peristálticas mueven las heces hacia el colon sigmoide y el recto, y por medio de los nervios sensoriales del recto se estimula y el sujeto siente la necesidad de defecar. Cuando el esfínter anal interno se relaja, las heces se mueven hacia el canal anal y luego de que el sujeto se sienta en el inodoro o en una chata, el esfínter anal externo se relaja voluntariamente y se expulsan las heces. Las heces están formadas por 75% de agua y 25% de materiales sólidos. Están formadas por estercobilina y urobilina, que es lo que le da la coloración marrón, además de la acción de las bacterias que están presentes en el intestino grueso, como la Escherichia coli o los estafilococos. Bien, en este cuadro están las características normales de las heces y también las anormales. Las características son el color, la consistencia, la forma, la cantidad, el olor y los componentes. Con respecto al color, en lo que respecta al adulto, es una heces normal de color marrón y en el lactante de color amarillo. Si se encuentra algún tipo de color que no sea el marrón, como arcilla, blanco, negro o alquitranado, rojo, pálido, naranja o verde, son características de heces anormales que pueden estar causadas por ausencia de pigmentos biliares, como alguna obstrucción biliar, algunos fármacos, alguna hemorragia del tubo digestivo, ya sea alta o baja, alguna mala absorción de las grasas, ¿sí? O alguna infección intestinal. Con respecto a la consistencia, la materia fecal normal tiene que estar formada
puede ser blandas, semisólidas o húmedas. Cuando hablamos de materia fecal dura o seca o diarrea, estamos hablando de heces anormales. Las formas es de carácter cilíndrica. Si encontramos una forma estrecha, afilada o como una cuerda, estamos hablando de una heces anormal y puede estar indicando algún problema obstructivo del recto. Con respecto a la cantidad, varía con la dieta. Con respecto al olor, depende de los alimentos ingeridos y de la flora bacteriana de la persona. Y con respecto a los componentes, es normal encontrar alguna pequeña cantidad de fibra, de residuos de bacterias muertas y células epiteliales, grasas, proteínas, componentes secos de los jugos digestivos, pero de manera pequeña, ¿sí? Ya cuando encontramos presencia de pus, de moco, parásitos, sangres o grandes cantidades de grasa, estamos hablando de una heces anormal, ¿sí? Que puede indicar algún tipo de infección bacteriana, algún problema inflamatorio, alguna hemorragia gastrointestinal o alguna enfermedad del colon, como puede ser una mala absorción. Con respecto a los factores que afectan la defecación, existen varios factores que tienen que ver con las distintas etapas de la vida de un sujeto, con la dieta, con la ingesta o pérdida de líquido, con factores psicológicos, el estilo de vida, medicamentos y demás. Veamos algunos de ellos. En cuanto al recién nacido, el meconio es la primera materia fecal que expulsa el recién nacido. Normalmente se da dentro de las 24 horas después del parto, ¿sí? Es un material negro alquitranado, ¿sí? Que luego durante una semana, ya con la ingesta de la leche, ya suele cambiar a un color amarillo verdoso, donde ya puede contener moco o pueden ser sueltas, digamos, es la transición hasta tener un mayor desarrollo, digamos, de la materia fecal después de una semana del recién nacido. Con respecto a los niños pequeños, empiezan a controlar la defecación alrededor del año y medio o 2 años, cuando ya comienzan a caminar y los sistemas nerviosos y musculares están suficientemente desarrollados para permitir el control intestinal. Con respecto a los niños de edad escolar y adolescente, ya tienen hábitos intestinales similares a los de los adultos. En lo que respecta a los adultos mayores, el estreñimiento es uno de los problemas más frecuentes que aparecen en los adultos mayores como consecuencia de la poca ingesta de agua, la disminución de la actividad y la inadecuada cantidad de fibra o por la debilidad muscular. Con respecto a la dieta, es importante incluir en la dieta una dieta suficiente en fibra, que es lo que le va a dar volumen, ¿sí? Por lo tanto, las dietas bajas en fibras crean menos residuo y pueden también generarse materia fecal mucho más dura y puede llegar a ser más dolorosa la defecación. Hay que tener en cuenta aquellos alimentos que pueden producir gases, alimentos que tienen un efecto laxante o alimentos que pueden producir estreñimiento, ¿sí? En cuanto a la ingesta de líquido, ¿sí? El agua es importante para una defecación normal, por lo tanto la deshidratación o la poca ingesta de agua puede favorecer a heces duras o pérdida de la regularidad de la defecación. Con respecto a la actividad, también la actividad estimula el
peristaltismo, ¿sí? Porque facilita el movimiento del quimo por el colon. Hay también factores psicológicos que hay que tenerlos en cuenta en el momento de la defecación, como pueden ser el estrés, situaciones de angustia, de enfado, de ansiedad, ¿sí? Con respecto a medicamentos, pueden generar algún tipo de efectos secundarios sobre la defecación. Y con respecto a los procedimientos diagnósticos, si son diagnósticos como colonoscopía o sigmoidoscopía, se restringe la ingestión de alimentos y se prepara el intestino mediante laxantes o enemas para poder realizar el estudio, ¿sí? Entonces, la defecación normal se va a dar cuando comience la alimentación o se reinicie la alimentación post la realización del estudio. Con respecto a la anestesia y la cirugía, los anestésicos suelen interrumpir los movimientos peristálticos, ¿sí? Como, digamos, frente a algunas cirugías o anestesias parciales, raquídeas o totales. Bien, ahora vamos a hablar de algunos problemas con respecto a la eliminación de las heces. El estreñimiento es uno de ellos. El estreñimiento se define como menos de 3 movimientos intestinales por semana, lo que implica que las heces sean duras, secas y formadas, que haya dolor al defecar, que haya plenitud rectal o sentir que hay una evacuación intestinal incompleta, dolor abdominal, cólicos o distensión, anorexia, náuseas o cefaleas. Con respecto a las causas, podemos mencionar la ingesta insuficiente de fibra, la ingesta insuficiente de líquido, falta de rutina de actividad, uso crónico de laxantes o enemas, síndrome de intestino irritable, mala movilidad o tránsito lento, disfunción del suelo pélvico o daño muscular o problemas neurológicos como enfermedad de Parkinson, ictus, parálisis. Puede haber trastornos emocionales como la depresión o medicamentos como los opiáceos, suplementos de hierro, antihistamínicos, antiácidos y antidepresivos que generan estreñimiento. Otro de los problemas es la impactación fecal, que es una masa o colección de heces endurecidas en los pliegues del recto. Es consecuencia de la retención y acumulación prolongada de materia fecal. Esto generalmente suele deberse a algunos pacientes hospitalizados con hospitalizaciones prolongadas o en personas que por ahí tengan alguna dificultad para realizar la defecación en la chata y lleven muchos días sin poder evacuar. Eso se va endureciendo y se va impactando, se va generando lo que se llama bolo fecal. Muchas veces hay una confusión porque en las impactaciones fecales se caracteriza por el paso de heces líquidas, es decir, diarrea, pero esa diarrea general se da porque no permite, digamos, el paso de una heces normal porque se encuentra este bolo. Generalmente se puede diagnosticar a través de un tacto rectal, es decir, a través del tacto uno puede encontrar el bolo y generalmente se realiza algún tipo de enema para poder romper ese bolo y poder evacuarlo, ¿sí? Se evita el hecho de retraer ese bolo de manera digital porque bueno, es muy doloroso para la persona. Por eso siempre tratamos de la realización de enemas que ablanden esa materia fecal, ese bolo y que se pueda expulsar normalmente.